got something that might interest you. Una de las cosas, gente, que me gusta de Shingeki no Kyojin es el hecho de tener una gran cantidad de subtramas que están ahí, a la vista de todos nosotros, pero que realmente no muchos llegamos a apreciar. Entonces, en este vídeo quería explorar un dato bastante interesante que quizás muchos no os hayáis dado cuenta. Y es por eso, gente, que vamos a hablar de la relación tóxica de Mikasa. Este vídeo, gente, va a tratar principalmente sobre lo que sería la toxicidad y sobre la relación eremita, pero no va a estar tan relacionada a la misma. Así que, gente, es muy importante que tengáis en cuenta que va a haber muchos spoilers relacionados a los últimos capítulos de Attack on Titan, del manga, sobre todo principalmente, ¿eh? Recordemos que es del manga. Y ahora sí que sí, con este aviso, sin más dilación, comencemos. Bien, a estas alturas, más o menos, todos ya sabemos cuál es el tipo de relación que tienen Eren y Mikasa. Originalmente eran amigos de la infancia, que se conocieron porque su padre los acabó presentando y se acabaron llevando bastante bien, pese a que tuviesen ideologías y opiniones diferentes. Más adelante, por circunstancias dramáticas y trágicas de sus vidas, pues acabaron convirtiéndose en hermanastros adoptivos. Gracias a los registros que hizo Grisa, pues Mikasa pasó a ser la hermanastra de Eren. Luego, después de todo lo que acabó sucediendo, la relación entre ambos acabó cambiando a un punto que ya empezó a rozar lo que era lo tóxico y lo enfermizo, principalmente porque Mikasa tenía una obsesión compulsiva con el hecho de querer estar siempre sobreprotegiendo a Eren, al punto de que él le hacía sentir como si fuera un niño pequeño y que no quería esa sobreprotección de hermana mayor. Pero resulta que todo esto, a pesar de que lo veamos enfermizo, todo tiene una explicación coherente y lógica. Pensemos que Mikasa ha perdido a sus dos familias, porque perdió a su familia cuando fue asesinada y perdió a la segunda después de las circunstancias que hubieron en Shingasina. Entonces es normal que Mikasa tenga ese deseo de querer proteger a Eren, porque es lo único que le queda en su vida. Entonces, viendo todo este panorama, nos vamos a pensar que las acciones de Eren de salvarla y protegerla acabaron dándole esa calidez que Mikasa necesita y quiere de él. A fin de cuentas, esta situación se ha acabado repitiendo. Y de hecho Mikasa acabó provocando una situación así, pese a que ella no fue consciente hasta dentro de unos años después. Si recordáis los capítulos del anime de Trost, veremos que un titán excéntrico se estaba acercando hacia la puerta donde estaban los refugiados que estaban evacuando hacia el muro interior. En esta escena ocurrió lo siguiente, que el titán era demasiado rápido para que los soldados llegasen hasta él. Pero Mikasa llegó en ese momento y consiguió matar al titán, salvando a la muchedumbre de ser aplastada o devorada. Entre las personas que salvó se nos encontraba una niña pequeña llamada Louise y su madre, las cuales agradecieron mucho a Mikasa por ser salvadas. Después de que pasaran los años, resulta que este personaje acabó teniendo una importancia bastante grande en este arco, sobre todo con el tema de los Jaegeristas. Bien. Después de que estallara la guerra en Paradise y todo lo que sucediera, este personaje empezó a aparecer más en pantalla. Pero volviendo un poco atrás en su historia, nos centraremos ahora en Louise y el porqué de la relación tóxica. Bien, Louise fue salvada por Mikasa cuando ella era bastante pequeña, tendría quizás unos 7 o 8 años, más o menos así por ese estilo. No sabré exactamente estimar qué edad tiene, pero vamos a poner que tenga entre 8 y 9 años. Bien, Louise fue salvada por Mikasa y de hecho, esta, después de que pasara el tiempo, pues no volvió a aparecer en pantalla. Pero viendo las acciones que acabaron tomando en el futuro, sabemos que Louise se sintió como muy agradecida y acabó teniendo una devoción muy grande hacia Mikasa, al punto de querer meterse a soldado, instruirse para luchar al lado de ella en la Legión de Reconocimiento, que eso es algo que acabamos viendo en los años posteriores. Después de todo lo que fue ocurriendo, si os dais cuenta, Louise fue uno de esos personajes más emblemáticos que acabaron rompiendo y quebrantando las leyes al igual que Floch. Pensar que Floch en cierta manera comparte el punto de la ideología de los Jaegeristas de Eren Jaeger, mientras que Louise en este caso no es que comparta esa opinión, sino que lo único que quiere es hacer las cosas por el bien de Mikasa y Eren. Claro, es como si fuese una especie de fan, pero que está loca, ¿vale? Una especie de fan. Entonces diréis, ¿dónde está lo tóxico en este punto? Vale, pues que si analizas el panorama, esto al final acaba volviéndose bastante malo. Al final Louise ha acabado quebrantando las leyes, ha acabado haciendo cosas ilegales, ha acabado arriesgando su propia vida. Todo simplemente por el bien de Mikasa y Eren. De hecho, la propia Mikasa se da cuenta de que Louise en realidad debería callarse y no meterse en estos asuntos porque son demasiado peligrosos. Pero aún así, ella sigue.
Después de que avanzaran más los capítulos, se nos revela que Luis tuvo algunas conversaciones con Eren. De hecho, en una de estas conversaciones le pidió que tirase la bufanda. Pese a lo que Eren le dijo y que ella sentía devoción hacia Eren, se negó a esta petición, ya que cuando la bufanda pasó a estar en manos de Mikasa, pues Luis digamos que valoró muchísimo y de hecho reconoció ese objeto, esa prenda, como un símbolo de la unión entre los dos, al punto de que Luis compara que cuando Eren salvó a Mikasa fue el mismo tipo de sensación que cuando Mikasa salvó a Luis en el pasado. Después de que avanzaran las cosas, pues Mikasa digamos que decidió tomar una decisión y se despidió de la bufanda, a modo de que quería liberarse y despejarse de las ataduras que se sentía por parte de Eren, ¿vale? Pero esto en un concepto metafórico, simplemente es que no quería tener ese tipo de carga mental. Entonces, dejando la bufanda de lado, como sintiendo un poco más la madurez, resulta que cuando ella regresó, la bufanda no estaba, siendo algo completamente extraño. Lo que había pasado es que Luis se la había llevado, y al final se acabó encontrando con Mikasa. Resulta que después del asalto que hubo en Shingasina para poder reducir y aniquilar a todos los titanes que habían sido creados por Sieg Jaeger, pues resulta que Luis, utilizando las lanzas relámpago, en una escena que no se nos muestra concretamente, al parecer uno de los fragmentos, ya sea de su propia lanza o de la de los demás, acabó impactando en su estómago, dejándole prácticamente la vida muy jodida, ya que según sus palabras, nos da a entender de que ella no podrá ver el final del plan de Eren, significando que seguramente ella muera por las heridas o por la gravedad, o porque simplemente no tiene futuro. Y aún así ella estaba feliz porque estaba dando la vida por un sueño, por el ideal de otra persona. En cierta manera eso es lo enfermizo, eso es lo tóxico. Ella no estaba haciendo las cosas porque quisiera, simplemente sentía que lo hacía bien por otra persona. Y eso es algo que acabó creando Mikasa, y Mikasa se ha acabado dando cuenta precisamente en ese instante en el que le cogió la bufanda y se la tomó de vuelta. Se dio cuenta de que cuando salvas a una persona, fue lo mismo que sintió. Lo que sintió Mikasa con Eren es lo mismo que ha sentido Luis por Mikasa. Pero la diferencia es que Mikasa era un Ackerman. Es una chica de los clan Ackerman. Ella es fuerte. Tiene el potencial de los 9 titanes. Entonces, con su cuerpo y sus capacidades, pues ha sobrevivido a muchas cosas. Pero si no, piensa la cantidad de veces que Mikasa estuvo a punto de morir solamente por esa devoción que tenía de proteger a Eren. Muchas personas han muerto por querer salvar a Eren, pero pensad que Mikasa eligió ese camino. Luis eligió ese camino simplemente por la devoción que tenía, porque pensaba que hacía las cosas por lo correcto. Entonces es por eso que consideramos a Luis la relación tóxica de Mikasa, que al final las acciones que acabaron provocando de un lado y por otro, ha resultado en esto. Y es por eso que en cierta manera Luis se ha desgraciado la vida a sí misma. Según esto, quizás ella muera. Y al final ha sido ¿por qué? Luis va a morir solamente porque quería pagar la deuda y la devoción que sentía con Mikasa. En cierta manera Mikasa salvó a una persona para luego acabar matándola en el futuro. Si bien es cierto que esto son cosas de fans, locos, etcétera, y vale, pero en cierta manera no tenía que acabar de esta manera. Y aunque no es culpa de Mikasa, porque esto simplemente es cosa de la otra, esto en cierta manera va a servir a Mikasa como un fuerte desarrollo. Para darse cuenta de que tiene que ser libre de sus propias ideas. Ella tiene que elegir lo que quiere hacer. Porque si no, la que va a estar en esa cama la siguiente vez no va a ser Luis. Va a ser ella. Y en fin, gente, esto es todo el explicado y una cosa muy importante que os quería comentar. Y bien, antes de terminar el vídeo, como siempre, quería recomendaros los enlaces que tenéis abajo en la descripción para apoyar, por favor, mis novelas en Wattpad. Os lo agradecería muchísimo. Sé que han estado últimamente muy paradas, pero por mi falta de tiempo no he podido escribir ni he podido preparar nada. Pero no os preocupéis porque ya la semana que viene, es decir, en marzo, volveré a retomar Toxic Love. Y hablaré de los siguientes proyectos que tengo ya para las novelas y también pues alguna que otra cosilla en el canal. Os agradezco mucho el apoyo y os espero en más vídeos. Muy buenas y hasta la próxima.